Hola queridos hermanos, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días en el horario en el cual estén escuchando esta grabación. Primero saludo a todos los hermanos y hermanas en la fe, que el Señor bendiga grandemente sus vidas y espero que lo estén pasando muy bien, eh, batallando siempre en este camino de la fe. Hermanos, les hablo desde Lima, Perú. Tenemos un clima un poco nublado, pero todo bien mientras estamos bajo, bajo el amor y la fortaleza que nos da el Señor. Gloria a Dios, aún en tiempos difíciles aprendemos a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Y cómo no aprovechar días que nos da el Señor para poder estudiar y escudriñar su palabra y hallar realmente, hermanos, maravillas, hallar tesoros dentro de las escrituras. Es realmente algo increíble. No hay palabras para describir lo hermoso que es la palabra. Gloria a Dios. Hermanos, sean cordialmente bienvenidos a este su programa Historias de la Biblia. Disculpen si es que estamos mucho tiempo inactivos de las redes. Mis sinceras disculpas, hermanos. Eh, Procuraremos ser más cuidadosos con este tema. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, el tema de esta noche aquí en Lima, siendo exactamente las 11:03. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el tema la tentación de Cristo. Eh, este es un tema muy interesante y analizarlo a profundidad realmente es muy hermoso y creo que muchos aprendemos a través de esta palabra. Gloria a Dios. Pero antes de iniciar este estudio, primero oraremos al Señor para que en todo momento sea es el Espíritu Santo guiándonos a través de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu glorioso nombre, Señor. Venimos esta noche, Dios mío, en el único nombre de Jesucristo, rogándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija en todo este mensaje a descubrir la verdad y la hermosura de tu escritura, Señor. Padre Santo, reconocemos que solo somos polvo de la tierra y que fuera de Cristo estamos perdidos. Señor, ayúdanos en esta noche para poder predicar tu palabra, poder llevar este mensaje a las naciones, Señor. Que tu palabra sea ministrando a cada alma que está escuchando este mensaje, que está escuchando, que está tratando, está estudiando la palabra. Dios mío, necesitamos mucho más y mucho más de ti, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. La gloria sea para Cristo y solo para Jesús Santo, porque fuera de Él fundamento no tenemos nada. Bendito Señor, te damos la gloria, honra y alabanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Damos paz entonces al mensaje de esta noche, ¿ok? Es, como ya lo vengo repitiendo, la tentación de Cristo. Vámonos directamente al pasaje en Mateo capítulo 4, el Evangelio según San Mateo capítulo 4. Gloria a Dios, el primer libro con el cual inicia el Nuevo Testamento. Y vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la tentación de Jesús en San Mateo capítulo 4, porque escrito está: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
hagamos una pausa aquí, queridos hermanos, y pongámonos a analizar. En este suceso o hecho ocurre luego, o es lo que podemos ver aquí, que ocurre luego del bautismo de Jesús. Luego que Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ocurre este hecho, en donde Jesús va al desierto guiado por el Espíritu y donde es tentado por el diablo. Ahora, ¿qué hacía Jesús en el desierto? Bueno, la Escritura nos dice que después de haber ayunado, pero esto no era un ayuno cualquiera, era un ayuno de 40 días, casi más de un mes. 40 días quiere decir, queridos hermanos, unas 960 horas sin comer y ni beber. ¿Se imagina a un ser humano en esas condiciones de deshidratación, en una condición total de debilidad? Bueno, esa era quizás la dificultad de esta prueba. Pero cuando Jesús ayunó 40 días, después de estos 40 días tuvo una necesidad, y es que tuvo hambre. La necesidad humana de Cristo en este entonces es el hambre. Amén. Entonces vamos a analizar luego qué es lo que viene. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Gloria sea al Señor. Mire, cómo es la astucia del enemigo, que viene directamente a atacar la necesidad primordial de Cristo en ese entonces. Analicemos la primera tentación. Le está diciendo que convierta y plantea este reto, ¿no? Si eres hijo de Dios, ojo, no dice tú eres, le dice si eres hijo de Dios, como poniendo en incógnita, en duda, la divinidad de Cristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras, que más se podía encontrar en un desierto, abundancia de piedras, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación es un desafío a la deidad de Cristo. ¿Por qué? Satanás atacó la necesidad primordial de Jesús en ese instante, la cual era el hambre. El tentador reconoció la debilidad o necesidad de Jesús y atacó tentándole con lo que más le urgía. Ahora, hermanos, si nos detenemos un momento aquí, ¿ok? Y analicemos qué cosa es la tentación, porque dice la Biblia en el versículo 3 que vino a él el tentador. Y empieza las tentaciones y empieza con este primer reto. Pero, ¿qué cosa es la tentación? Hermanos, la tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. La tentación también es la persona o cosa o situación que atraen, ojo, atraen de forma irresistible. ¿Ve? Esto constituye la tentación. Es algo irresistible, es algo que crea en uno una especie de necesidad. Pero uno sabe que la finalidad de esto es malo. Pero ¿por qué era malo que Cristo convirtiera en pan estas piedras? ¿Lo podía hacer? Pues claro que sí. Jesucristo sí lo podía hacer. Pero era una tentación. Y dice la Biblia en el versículo 3 que vino a él el tentador. ¿Y qué cosa es un tentador? Un tentador, se entiende por tentador, es el que tienta, una redundancia, es el que combina o es el que incita, es el que provoca.
¿Ve? El tentador es el que provoca o hace una especie de escenario para provocar la tentación perfecta a, se puede decir, a su víctima. Cristo, vamos a verlo en el versículo 4, responde a esta tentación de una gran, pero gran manera, sabiamente, solo como el Señor lo puede hacer. Mira lo que dice el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Realmente estas palabras quedaron marcadas, quedaron como un baluarte de advertencia al enemigo, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. ¿Y qué significa toda palabra que sale de la boca de Dios? Bueno, en Génesis 1:3 nos dice qué cosa causa las palabras de Dios. Mire, en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, está hablando de Dios, sea la luz, y fue la luz. Mire el nivel y el impacto de una palabra que sale de la boca de Dios, forma algo tan grande. Dios habló, Dios hablaba y se iban formando las cosas. Las palabras de Dios hacen, las palabras de Dios deshacen. Y es enorme esta respuesta. Realmente increíble. La luz existió por la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. En el libro de Primera de Pedro, gloria sea al Señor, mire lo que nos dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Increíbles palabras del apóstol Pedro que nos da a analizar. Pero mire lo que dice en el versículo 2. Desead como niños recién nacidos, es decir, desead como infantes, como vidas que están saliendo a la luz. La leche espiritual. La palabra, hermanos, es un alimento. Gloria a Dios, es alimentarse de la palabra, llenarse del conocimiento. Dice, la leche espiritual no adulterada. Habla de una diferencia entre el evangelio verdadero y el evangelio adulterado. Quizás muchos viven alimentándose de un evangelio adulterado, de un evangelio que dejó de ser bíblico y empezó a ser más adaptado a la gente y no adaptado a lo que mandó Dios. El evangelio es la leche espiritual no adulterada. Es el evangelio auténtico, el evangelio verdadero, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Crezcáis habla de un proceso constante en el cual la persona, conforme va leyendo las sagradas escrituras, va creciendo en el conocimiento y va creciendo también en su concepto de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra de Cristo y cuál es el resultado luego de la muerte de Jesús, cómo eso impacta en nuestras vidas. Es realmente increíble. Gloria a Dios. Pero luego mire lo que dice, gloria sea al Señor. En el versículo 5, estamos en el Evangelio San Mateo, capítulo 4, versículo 5, y mire lo que dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, es decir, Jerusalén,
y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, lo puso en la parte más alta del templo. Y mire lo que le dice. Y el diablo le dice esto a Cristo, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ojo a esto, porque escrito está. Es decir, que el enemigo ahora utiliza la palabra de Dios para confundir a Jesús, o eso es lo que él creía. Cuando le dice, porque escrito está, el enemigo está mostrando un argumento bíblico contra el verbo hecho carne. Pero, hermanos, analicemos un poco y reflexionemos. Cuando dice, porque escrito está, y lanza un versículo de un Salmos, y si hay algo, hermanos, que caracteriza a Satanás, es que Satanás es el ser que saca totalmente de su contexto original un versículo. Usa la artimaña del error creando una doctrina falsa, utilizando mal las escrituras. Porque el diablo tuerce la palabra para su conveniencia. Y hoy nos preguntamos cuántas personas hacen esta misma práctica. Gloria a Dios. En cuestión, el capítulo o esta porción de la palabra que le dijo el diablo refutándole esta tentación a Cristo, argumentando que él se tenía que lanzar, es decir, que Cristo tenía que morir, tenía que suicidarse, utilizó un versículo bíblico para apoyar esta idea. Y no tuvo mejor reparo que utilizar un Salmos. Y quizás, hermanos, y esto es algo muy curioso, que utilizó uno de los salmos más conocidos, uno de los salmos más queridos, quizás es uno de los salmos más leídos, más memorizados, y principalmente ese fue el salmos que utilizó el enemigo. En efecto, es el Salmo 91. Gloria a Dios. Sé que muchos hermanos o hermanas, quizás, no sé si esto solo pase aquí, pero quizás sucede en muchos lugares. Hay personas que duermen con la Biblia abierta justo en este pasaje. Y no digo que esté mal, solo estoy argumentando que este fue el versículo que utilizó de un Salmos el enemigo. Gloria a Dios. Quizá muchas veces hemos leído y no nos hemos podido detener y darnos cuenta de esta vileza del enemigo. En efecto, el Salmos es el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo muy conocido, amén. Dice, comienza el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, y lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Gloria sea al Señor. Hermanos, el enemigo le dice y le recita estos versículos. Le dice, y dijo, si eres hijo de Dios, otra vez usando ese argumento, échate abajo. ¿Ve? Esa era la acción que motivaba al enemigo. ¿Y en qué se apoyaba? ¿Qué argumento tenía el enemigo contra Jesús para mandarle a que haga esta acción? Y le dice un versículo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo le recitó exactamente en el Salmo 91 los versículos 11 y 12. Pero estos versículos no hablan de que literalmente él se lanzaría y vendrían ángeles y lo sostendrían. El Salmo 91 habla de una providencia protectora, habla de protección, pero el enemigo tuerce la escritura para decir lo que él quiere y obligar a la persona a someterse. Y si la persona por A o B tuviera una duda, refuta con el argumento bíblico. Pero vemos la intención. Pero el Señor Jesucristo claramente no es cualquier hombre. Y nos lo demuestra en el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, ojo ahí, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? Esto es lo que buscaba el diablo, que Jesús tentara al Padre. Pero el Señor Jesucristo conoce la intención de la proposición y la contrasta con el uso de la palabra. Si algo hay que rescatar aquí es que el enemigo usa una palabra propia de la Biblia para decir lo que él quiere, para argumentar como él quiere, pero Jesucristo usa la palabra con justicia y con verdad. Gloria a Dios. Esto es realmente increíble, amén. Y el versículo 8 nos habla de otro tema. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Ve? Ahora el enemigo lleva a Jesucristo a un monte muy alto. ¿Y por qué lo llevaría a un monte muy alto? Porque dice la Escritura que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué visión le habrá mostrado el enemigo a Cristo? La gloria del mundo, la gloria de todo lo bello que hay aquí. Y mira lo que le dice en el versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire, no era cualquier cosa lo que estaba pidiendo el diablo. El diablo le ofrecía todos los reinos del mundo. Recalque eso. Todo esto es una visión terrenal. El diablo le ofrecía prácticamente un reconocimiento mundial a Jesucristo. Y luego le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Cuando analizamos este versículo, el diablo le dijo prácticamente que todo esto le iba a dar, le ofrecía al mundo la gloria de ellos. Y la única condición era que Jesús se postre ante Satanás. Bueno, ¿por qué pedía esto? Bueno, principalmente analicemos la palabra postrado. Sinónimo de la palabra postrado quiere decir rendido. ¿Ok? La palabra postrado tiene un sinónimo y es la palabra rendido. Quería tener a Cristo, el Mesías, rendido ante los pies de Satanás. Pero, ¿qué tan grave es esto? Bueno, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a entender un poco por qué esto es tan grave. Éxodo 20, versículos 4 y 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, esto lo decía Dios sobre las imágenes referente a la idolatría. En este caso el diablo, el mismo diablo le estaba pidiendo que se rindiera, que le rindiera culto, que se humille ante el mismísimo Mesías. Lo que estaba pidiendo no era poco, pero la victoria sobre la tentación viene en el versículo siguiente. Mire, en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. El Señor Jesucristo, queridos hermanos, le respondió de la manera más prodigiosa: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo se habrá sentido el diablo con esa respuesta? Después que hizo todos los intentos por hacer caer al segundo Adán, todo lo que ha hecho se frustró. Y esta respuesta va directamente a la yugular del enemigo, porque le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Satanás conocía muy bien a Dios y conocía también de dónde es que cayó. Esta respuesta prácticamente dejó en evidencia al enemigo. Pero ¿qué hizo el diablo luego de todos estos intentos fallidos? Bueno, el versículo 11 nos dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. El diablo dejó prácticamente de estar en ese momento tentándole. Pero en el libro de Lucas también nos da un panorama más o menos acerca de este texto, y es que nos dice que lo dejó por un poco de tiempo, solo por un poco, porque reconozcamos que en todo tiempo estuvo el demonio queriendo estropear los planes de Dios. Gloria sea al Señor. Queridos hermanos y hermanas, en conclusión, las tentaciones de Jesús fueron con un propósito. La primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne, lo cual incluye toda clase de deseos físicos. Satanás atacó la necesidad del hambre, una necesidad propia del cuerpo, una necesidad física. Esto fue por el hambre que sentía el Señor Jesucristo. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida, utilizando de una manera infructuosa la palabra de Dios. Recuerden que la segunda tentación era que prácticamente le pedía que desafiara a Dios, desafiara al Señor. Pero lastimosamente el enemigo no contaba con este argumento que ibas a recitar Cristo en esta tentación. La tercera tentación es respecto al deseo de los ojos. Y si hubiera, hermanos, una ruta rápida por la que el Mesías pudiera cumplir su misión de salvar a la humanidad, de evitar todo, era no solamente que sería reconocido mundialmente, sino que evitaría la pasión y crucifixión, para lo que originalmente vino. La única salida, muy aparte de esta, de lo que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, era esto. Pero vemos que ni eso pudo contra el Señor. El diablo, queridos hermanos y hermanas, te ofrece el mundo y la gloria, un camino sin esfuerzo, algo totalmente opuesto al verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Recordemos que el verdadero evangelio es cargar la cruz, negarse a sí mismo y seguir en pos del Maestro. Quizás estas son las palabras que más nos costarían aceptar, pero son las palabras que más nos forman a nosotros en el caminar con Cristo. Y ya para cerrar este mensaje, vámonos al libro de Juan. Gloria a Dios, al Evangelio según San Juan.
Gloria sea al Señor, capítulo 16. Aleluya. Versículos del 31 al 33. Lleva como título, Yo he vencido al mundo. Dice la palabra, estas cosas os he hablado en alegorías. Estoy leyendo el versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día podréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Entonces entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Gloria sea al Señor por esa palabra. Confiad, querido hermano, confiad, querida hermana, que Cristo ya venció al mundo. Gloria a Dios. Y por ende, ya venció al príncipe de las tinieblas. Así que, hermano, perseverando en el camino del Señor, perseverando siempre en el conocimiento de la palabra, que este camino no es fácil, solo muy pocos caminan en él. Pero, hermano, déjeme decirle que siempre va a haber obstáculos, pero con la gracia y la misericordia de Dios, nuestras vidas podrán ser formadas al carácter y a la imagen de Cristo. Gloria a Dios, porque nadie sale igual después de entrar al taller del alfarero. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a quien le haya llegado este mensaje. Gloria a Dios. Y ruego también, hermanos, que sea de bendición este mensaje para muchas de las almas que puedan escuchar esta grabación. Un saludo aquí desde Lima, Perú, para todos nuestros hermanos a nivel mundial. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios. Chao, chao.